caos en Roma. Claudio Ranieri fue presentado ayer como nuevo entrenador del equipo. Ella es el tercer entrenador que vemos de la temporada. Es el cuarto entrenador que tiene el club en el año natural, y en este video hablamos un poco más en detalle sobre lo que está haciendo la temporada caótica de la Roma, con muchos cambios de técnico, con algunos problemas internos, con funcionamiento del equipo que está dejando realmente muchas dudas, y con resultados que también están siendo de los peores de la Roma en este siglo XXI. Así que en este video hablamos de esto y mucho más. Así que ahora sí, arrancamos. Recién estamos en noviembre, todavía no llegamos ni a la mitad de la temporada y la Roma ya va por su tercer entrenador. Como digo, ayer fue presentado en su vuelta al club Claudio Ranieri, que tendrá su tercer ciclo como entrenador del club romanesco. Recordemos que Ranieri es un hombre nacido en Roma, que nació futbolísticamente, que arrancó su carrera como futbolista justamente en el club. La verdad que una vuelta que creo que también termina hablando un poco sobre la actual situación de la Roma, porque hay que recordar que Ranieri ya había anunciado su retiro, ¿no? Hace un par de meses, tras dirigir o tras tener su último paso en el Cagliari, pero que bueno, justamente ante el llamado de la Roma desistió justamente del retiro, salió del retiro y bueno, volverá, como digo, a ser técnico nuevamente del club. Como digo, creo que es un regreso que termina hablando un poco sobre la situación de la Roma, en el sentido de que ya es el tercer técnico y que también habla sobre los problemas que está teniendo la Roma, no solo en cuanto a funcionamiento, no solo en cuanto a los resultados, sino creo que también en algún tema interno. Me parece que se está criticando mucho, sobre todo a los dueños, principalmente a los hermanos Friedkin, que son los dueños de la Roma desde el año 2020, por la gestión. Si bien hemos visto cómo, sobre todo o puntualmente hablando de esta temporada en cuanto al mercado de pases, cómo la Roma ha invertido fuerte en varios futbolistas, como esta temporada el equipo no está encontrando buen funcionamiento, como incluso estos refuerzos no están dando un gran nivel y como claramente los resultados no terminan acompañando. Y justamente por esto querían comenzar hablando, porque estamos viendo uno de los peores inicios de temporada de la Roma en Serie A en el siglo XXI, porque hay que decir que esta temporada, la 24-25, apenas consiguió 13 puntos en estas primeras 12 jornadas, ocupa la posición número 12 y es el peor inicio en este siglo XXI, digo, hablando por Serie A, superando por ejemplo la temporada 2004-2005 en la que consiguió 13 puntos. Es cierto que aquella temporada ocupaba la posición número 16, como en la temporada 2008-2009 tenía 14 puntos tras 12 jornadas, ocupaba la posición número 12, como en la temporada 2009-2010 sacó 15 puntos y ocupó la posición número 13, y justamente esa temporada fue el primer ciclo de Claudio Ranieri, que arrancó, creo que agarró el equipo esa temporada, pero en la tercera fecha después de la salida de Luciano Spalletti. Bueno, incluso esa temporada o ese mal arranque de temporada, la 2009-2010, después terminó con el equipo en segundo lugar, justamente disputando el título, el Scudetto, junto al Inter. Creo que también puede tener un poco de nostalgia esto mismo, pero como digo, tiene una buena experiencia Ranieri en este caso en agarrar un equipo que arrancó mal, pero que después terminó segundo. No creo que pase esta temporada, pero creo que sí. También hay que entender, ¿no?, la llegada de Ranieri como un entrenador que una al equipo, que arregle algunos problemas internos que parece que hay por algunas noticias dentro del vestuario, que también logre enderezar más o menos el rendimiento del equipo, que logre que el equipo también, en base a una buena mejora de nivel, consiga mejores resultados, porque como digo, la Roma apenas tiene 13 puntos en 12 fechas, 13 puntos de 36 posibles. Creo que es un número que habla mal de la Roma, justamente porque es uno de los equipos que creo que tiene uno de los mejores planteles dentro de la Serie A, que creo que hizo un muy buen mercado, que ahora vamos a estar detallando un poco más en profundo sobre algunos nombres, y porque también hay que entender que o hay que ver cómo la Serie A hoy está siendo realmente muy disputada entre 6 equipos, entre el Napoli, entre el Inter, entre el Atalanta, la Fiorentina, entre el Lazio y la Juventus, y después con el Milan más abajo, y cómo en esos primeros puestos no aparece la Roma. Yo creo que también esto termina evidenciando o termina marcando aún más la floja temporada del equipo, como también una serie realmente muy peleada, con equipos que están disputando o con muchos equipos que están disputando la parte alta de la tabla, y como dentro de esos primeros lugares no aparece la Roma, como digo,
teniendo en cuenta que tiene un muy buen plantel y que por lo menos tendría que estar en el pelotón de esos 8 primeros, pero como digo, no es natural o no es normal que estemos recién en noviembre y que un club ya tenga su tercer entrenador. No es normal que estemos que dentro de un año natural, puntualmente en este 2024, ya la Roma haya tenido 4 entrenadores, porque si vamos a los últimos entrenadores, hay que decir que esta temporada, o este año mejor dicho, recordemos que tuvo Mourinho, ¿no? Mourinho que estuvo desde el 2021, pero que fue finalmente echado este año. Pero este año dirigió 4 partidos, una victoria, una derrota y 2 derrotas, un empate y 2 derrotas. Creo que fue una derrota frente a la Lazio por Copa Italia, que justamente terminó con el ciclo del portugués, que es un ciclo positivo porque ganó una Conference League, porque llegó a la final de una Europa League que después le tocó por frente al Sevilla, pero creo que en líneas generales el ciclo de Mourinho en cuanto a resultados, en cuanto a títulos, termina siendo positivo, pero se terminó siendo, como digo, despedido, creo que también por una cuestión de desgaste. Después, recordemos que ante la salida de Mourinho llegó De Rossi, que llegó una especie de interinato, pero que después, como pudo ordenar el equipo, como pudo tener algunos buenos resultados en sus primeros partidos, se terminó quedando, terminó dirigiendo 30 partidos, 14 victorias, 9 empates y 7 derrotas, pero después ya esta temporada, al cabo de 4 partidos, bueno, se terminó, o los dueños terminaron por tomar la decisión de justamente despedir a De Rossi, algo que tampoco es normal dentro de las cosas que no están siendo normales dentro de la Roma esta temporada o este año, es que eches a tu entrenador a la cuarta fecha, puntualmente en este caso, de la Serie A, a la cuarta fecha de tu liga. No es normal. Y yo creo que también habla un poco de los problemas que está teniendo la Roma en cuanto a la organización, en cuanto en cuanto a las decisiones, porque creo que si vos echas a tu entrenador a la cuarta fecha es porque realmente no confías en él, porque si no, terminas echando, le terminas dando un respaldo, le terminas dando, no sé, le das más tiempo y demás, por eso, y porque además vos en este caso lo echaste a De Rossi y después trajiste a Juric y Juric duró 12 partidos, creo que fueron 2 meses, 3 meses lo que duró el técnico, el ex hombre del Torino. Entonces creo que también que Juric haya durado tan poco también termina hablando del mal manejo que hubo puntualmente con De Rossi, que además teniendo en cuenta de todo lo que representa él para el club, que es un histórico, que ha sido capitán, que es uno de los jugadores con más partidos en la historia y demás, es un histórico, creo que también termina hablando mal de la gestión que se hizo sobre Daniele De Rossi. Como digo, no es normal que eches a tu entrenador a la cuarta fecha. Habla de que no le tenías confianza o que a la primera de cambio, a la primera que el equipo no funcionara, ya lo ibas a echar. Bueno, es lo que terminó sucediendo. Y porque después, bueno, con Juric en los primeros partidos parecía que la Roma había ordenado más o menos el equipo, que el técnico había encontrado, ¿no?, cierta parsimonia, había encontrado cierto orden y demás. Pero bueno, se terminó yendo también por una cuestión de desgaste. Creo que no hubo feeling, ¿no?, con el plantel, con algunos futbolistas. Y demás, como digo, 12 partidos, 4 victorias, 3 empates y 5 derrotas. La última derrota frente al Bologna de local terminó siendo claramente el desencadenante de su destitución. Y bueno, como digo, ahora la llegada de Claudio Ranieri, como digo, en su tercer ciclo como técnico de la Roma. También hablando un poco de los números de Ranieri, como digo, ese primer ciclo que fue en 2009, arrancó en septiembre de 2009 y duró hasta febrero de 2011, como dije antes, reemplazando a Luciano Spalletti durante ese primer ciclo, 84 partidos, y que esa temporada, como dije antes, en aquel equipo arrancó mal, con apenas 15 puntos en 12 fechas. Después el equipo terminó segundo detrás del Inter, recordando que aquella temporada, si no recuerdo mal, la Roma termina perdiendo el título en las últimas jornadas, porque creo que hasta la jornada 34, 35, la Roma era puntero, perdió un partido y después el Inter se lo terminó ganando en el sprint final. Aquella temporada que también la Roma llegó a la final de Copa Italia y la perdió ante el Inter. La temporada siguiente, la 2010-2011, también perdería la final de la Supercopa frente al Inter. Me parece que no tiene buenos recuerdos Ranieri del Inter. Y después sí, el segundo ciclo, que fue esa temporada 2018-2019, hace relativamente poco. Es cierto que con el anterior dueño, no con este grupo, en la que agarró el equipo por apenas 3 meses.
una situación también particular tras la salida de Eusebio Di Francesco, y cómo también terminó por reacomodar el equipo, por así decirlo, ¿no? Con 12 partidos, 6 victorias y apenas 2 derrotas. El equipo terminó sexto. Como digo, Ranieri, que esa temporada fue un poco el salvavidas, fue un poco el bombero del equipo para terminar decentemente la temporada. Y creo que esta temporada, si bien agarra el equipo bastante antes, no está agarrando el equipo sobre el final de la temporada, pero lo termina agarrando en un momento en el que, como digo, ya pasaron 2 técnicos, como el equipo no tiene un buen funcionamiento, los resultados no aparecen, la posición en la tabla de la Serie A termina reflejando todo esto mismo que digo, porque en la Europa League, si bien es cierto que apenas van 4 partidos, que estamos en la mitad de la fase de liga, la Roma solamente ganó un partido, tiene apenas 5 puntos, como la Roma todavía esta temporada no ha logrado ganar un partido en condición de visitante, porque no ganó ni por Serie A, no ganó ni tampoco por Europa League, como digo, fuera de su casa. Son varios los problemas de la Roma esta temporada, y también creo que no solo para hablar de los técnicos, no solo para hablar de la gestión que se ha hecho con algunas decisiones, como digo, con la salida de Rossi, con la llegada de Juric y demás, sino creo que también no es normal, como dije antes, que estemos en que dentro de un año natural el club haya tenido 4 técnicos, y creo que también esto habla, o a mí particularmente en estos casos en los que hay una buena cantidad de técnicos en un periodo, en un corto periodo de tiempo, creo que también termina hablando un poco del plantel, que no quiero decir, no me quiero meter en temas de vestuario, porque realmente no sé a ciencia cierta qué problemas hay, que sí hay rumores de que hay noticias de que por ahí el clima en el vestuario no es el mejor, que hubo algún problema con Juric, claramente, como digo, no parece que no hubo feeling, que con De Rossi también puede que haya habido algún problema, que con Mourinho también parecía que el equipo no terminó con las mejores no terminó con los mejores tratos con José. Por eso, como digo, creo que también esto habla un poco del vestuario del equipo, de cómo algunos futbolistas por ahí están siendo un poco más problemáticos, por así decirlo. Como digo, tampoco me quiero meter de lleno en este tema porque son rumores, noticias que se cuentan y demás. No lo sé a ciencia cierta, pero creo que también se termina reflejando un poco de esto dentro del campo de juego, como, repito, 4 entrenadores dentro de un año, y la verdad que no es normal, que después los técnicos claramente han tenido sus responsabilidades. Mourinho, como digo, por un ciclo creo que desgastado. De Rossi ha tenido tiene sus responsabilidades, Juric también, pero bueno, creo que también, como digo, termina hablando un poco más de los jugadores en este aspecto. Veremos qué puede hacer Ranieri, porque creo que también la figura justamente de Ranieri, un técnico respetado, un hombre de la casa, un técnico que ya, como digo, ha tenido ya 2 ciclos dentro de la Roma, un técnico de la verdad que de muchísima experiencia, un técnico de otra camada, no es un técnico moderno, no es un técnico joven. Creo que también obedece a también que los dueños quieran por ahí calmar un poco a los hinchas, justamente con la llegada de Ranieri, que el propio Ranieri sea un poco ese perfil de entrenador que maneje el vestuario, que acomode el equipo, y que de ahí en más el equipo también pueda conseguir mejores resultados. Y porque creo que también es un poco como una especie de escudo, ¿no? Como digo, que utilizan en este caso los dueños de, bueno, traje un hombre de la casa, traje un hombre de experiencia. Y bueno, ¿no? Para calmar también un poco las aguas, creo que también hay que entender la vuelta de Ranieri por ese lado, porque como digo, Ranieri hace meses anunció justamente su retiro, que no iba a dirigir más. Bueno, ante el llamado de la Roma, como hombre del club, justamente no pudo decir que no, así que bueno, creo que también hay que entender la llegada del técnico. Recordemos, campeón con el Leicester de la Premier, hay que entenderla por ese lado, porque también yendo un poco más desde el lado futbolístico o el lado, como dije antes, del mercado de pases, más allá de que el rendimiento de algunos futbolistas no esté siendo bueno, o que haya jugadores, por ejemplo el caso de Dybala, que creo que es un futbolista que si está sano, que si está bien físicamente, es sin dudas el hombre más decisivo que tiene la Roma, es el mejor futbolista que tiene el plantel, pero que sabemos que Dybala en el último tiempo, estas lesiones o estas molestias y demás que le impiden tener continuidad, están siendo, me parece que un lastre para la Roma, está siendo un lastre para él, para el propio Dybala.
Pero yendo también un poco a los nombres propios del mercado de pases, hay que decir que ha traído, me parece que la Roma hizo un muy buen refuerzo, hizo un muy buen mercado, trajo muy buenos refuerzos, pero que por el momento no están dando demasiadas soluciones, o incluso algunos casos en los que casi no han jugado, ya saben a quién me refiero. Pero en cuanto a refuerzos, hay que decir que llegó Dovic por 30 millones y medio. Recordemos que el ucraniano fue el máximo goleador en la Liga Española la temporada pasada tras su gran nivel que mostró en Girona. Creo que es un refuerzo bien traído. Ahí vemos sus números: 15 partidos, 6 goles. Dentro de todo, está dando un buen nivel. Igualmente creo que Dovic es ese perfil o ese tipo de delantero que necesita que el equipo lo abastezca, que necesita que el equipo le lleve la pelota, que él sea el finalizador. No es un delantero totalmente autosuficiente. Creo que también es un poco rehén del flojo funcionamiento que está mostrando la Roma. Después Matías Soulé, que llegó por 25 millones y medio, también una apuesta muy grande de la Roma por un jugador realmente muy joven. 12 partidos, apenas un gol. Un jugador que tampoco ha jugado mucho, que con Juric parecía que no entraba del todo en el 11 titular. Enzo Lefebvre, que llegó por 23 millones, 7 partidos, no marcó ni asistió, y menos de 400 minutos jugados. Un caso que por ahora, un jugador que salió caro y que por ahora no está dando soluciones. También por algún tema físico se ha perdido varios partidos. Manu Koné, que llega a préstamo de Gladbach, un muy buen centrocampista, que a mí personalmente la verdad que me gusta mucho. 13 partidos y un gol. Después de Dovic, el segundo refuerzo que más minutos lleva jugado. Alexis Saelemaekers, que llegó en esa especie de trueque con el Milan por Tammy Abraham, que llegó, como digo, a préstamo. Apenas 2 partidos, tuvo una lesión, por eso no ha podido jugar más. El caso de Mats Hummels, que es el caso que me refería recién, un puesta que llegó con mucho renombre. Bueno, Hummels es un jugador que ya por sí tiene un peso propio específico por todo lo que representa, y porque además es un futbolista que la temporada pasada fue uno de los pilares del Borussia Dortmund, que llegó a la final de Champions. Es decir, que pese a su edad, pese a que por ahí sean los últimos tiempos de Hummels en el fútbol, es un jugador que viene con muy buena actualidad, que coqueteó, que seguía a España, que se podía retirar, y que además, bueno, terminó eligiendo la Roma. Increíblemente, realmente jugó muy poco. Creo que también hay una situación con Juric que creo que al técnico no le gustaba o que no prefería ponerlo, y no sé si hubo algún tema más de alguna rispidez. Pero bueno, veremos que si juega con Ranieri, creo que va a tener claramente va a tener más minutos. No sé si va a ser titular, pero como digo, creo que sin duda va a tener más minutos de los que tuvo hasta ahora, porque apenas jugó un partido, aquel partido frente a la Fiorentina, que la Roma pierde 4-1, y que él juega 23 minutos y que lamentablemente le toca hacerse un gol en contra. Bueno, tampoco tuvo suerte Hummels, que su paso por la Roma hasta el momento termina siendo realmente muy desilusionante. El caso de Mario Hermoso, que también llegó libre, apenas 6 partidos, creo que la mayoría todos los que jugó titular fue por Europa League. Creo que todavía no jugó titular en Serie A, si no me equivoco. Y después también llegó el caso de Matthew Ryan, que llegó para ser arquero suplente. El caso de Abdulhamid, que es un lateral árabe que desconozco el porqué de su llegada, si es porque hubo un buen scouting o si es una cuestión de marketing para que la Roma tenga, o para que la marca de la Roma crezca en Arabia. Desconozco el motivo de su llegada. Y después, bueno, el caso de Samuel, que es un chico joven de apenas 21 años, que también tuvo muy pocos minutos. Creo que debutó el último partido frente al Bologna y demás. Pero bueno, creo que los nombres de Dovic, de Soulé, de Lefebvre, de Koné, de Hummels, de Hermoso, sí son los más importantes. Pero como digo, la Roma está teniendo una temporada caótica. Cambios de técnicos otra vez, refuerzos que no están dando el nivel, jugadores, en el caso por ejemplo de Dybala, como digo, que creo que son realmente importantes, pero que no lo está acompañando el tema físico. Jugadores que también creo que están siendo criticados: el caso de Mancini, el caso de Pellegrini, el caso de Cristante, que son por ahí los jugadores de más experiencia, ¿no? Un poco los líderes, por así decirlo, del equipo. Por eso creo que son varios los problemas de la Roma, y creo que la tabla de posiciones en Serie A, como digo, 13 puntos tras 12 jornadas, termina reflejando todo esto mismo, ¿no? Todo el caos que está teniendo la Roma a nivel club esta temporada. Veremos qué tanto puede arreglarlo Ranieri, qué tanto puede ordenar el equipo, qué tanto puede ordenar el vestuario, que parece ser uno de los conflictos o
o parece ser el gran foco de conflicto del actual plantel de la Roma, pues eso, veremos qué puede ser el bueno de Claudio Ranieri con toda su sabiduría, con toda su experiencia y demás, como digo, también entendiendo que su llegada se obedece a que los dueños quieran calmar un poco las aguas, como digo, traer un hombre de la casa, un técnico de mucha experiencia y que para este tipo de situaciones termina siendo, me parece que conveniente para ser una especie de bombero. Así que bueno, veremos cómo continúa la temporada para la Roma, pero que hasta el momento creo que está siendo realmente muy decepcionante, porque como digo, creo que es un muy buen mercado, creo que tiene un muy buen plantel, porque además de los refuerzos, como digo, la Dybala, tenés a Paredes, que es cierto que con Juric ha jugado realmente muy poco, que vemos si es otro de los futbolistas que además con la salida de Juric puede tener más continuidad, cosa que sí tenía por ejemplo con De Rossi, pero que con el croata no tuvo. El caso de Indica, el caso de Angelino, tiene un buen arquero como es Villar, tiene un buen plantel la Roma, pero bueno, veremos, como digo, cómo continúa la temporada, porque también hay que entender que todavía no estamos ni en la mitad de temporada, recién van 11 fechas en la serie, perdón, 12 fechas en la Serie A, que en la Europa League recién van 4 partidos, es decir, estamos en la mitad de esa fase de liga bajo este nuevo formato. Entonces la temporada no está del todo terminada para la Roma. Tiene tiempo Ranieri, o tiene el tiempo el club todavía para enderezarla, pero es cierto que los primeros meses están siendo un tanto traumáticos, así que bueno, veremos, como digo, si la Roma logra enderezar más o menos esta temporada o no. Seguramente también lo estemos hablando un poquito más en detalle más adelante, a ver si la Roma recondujo sí o no la temporada. Así que bueno, no mucho más. Como digo, quería hablar justamente un poco de la Roma por todo este caos que está teniendo con cambio de técnicos y demás. Así que creo que todo era una buena oportunidad para hablar justamente del club romanesco. Así que bueno, los leo en comentarios respecto a lo que piensan de de la actualidad justamente del club esta temporada. Si piensan que va a empezar la temporada, si piensan que va a mejorar, si no, todo lo que me quieran decir respecto al tema de este video, los leo en comentarios y se agradecen muchísimo. Así que después no mucho más, como también siempre les digo, los invito a suscribirse al canal, los invito a que me sigan en el resto de mis redes sociales, los invito a que activen la campanita y demás cuestiones. Así que bueno, no mucho más, hasta aquí el video. Soy Matías Tejeda y ahora sí, nos estaremos viendo en un próximo video.